De la revista Todo lo Chic nos vinimos al Palacio Noel, sede del Museo Isaac Fernández Blanco, Museo Hispanoamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Y tuve el gusto de conversar con su director, Jorge Cometa. Los invito a ver esta agradable entrevista. Cuéntanos, Jorge. Isaac Fernández Blanco y Martín Noel, dos personas apasionadas por el arte, pero también de gran generosidad, porque ambos permitieron o buscaron que el público tuviera acceso a sus exposiciones, y eso es algo realmente importante, ¿no? Sí, así es. Estamos en los jardines del Palacio Noel, una casa muy especial, en el barrio de Retiro, en la bajada de la calle Suipacha y Avenida del Libertador, que perteneció a la familia Noel. En el pabellón que está a mis espaldas vivió Carlos Noel, que fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires entre 1922 y 1927. Y Martín, el arquitecto, su hermano, que diseñó y construyó la casa, vivió en el pabellón sobre la calle Suipacha. La importancia que tiene esta construcción tiene que ver con primero una batalla intelectual en el campo de la arquitectura, entre un estilo preponderante en la época que miraba muy a París, copiaba mucho el modelo parisino, y de hecho las familias de élite de Buenos Aires construían sus grandes casas en esos estilos. Y la propuesta de Martín Noel, que si bien se formó en París también y perteneció a una familia de élite, a su regreso a la Argentina propuso un estilo que abrevaba las raíces hispanoamericanas. Y esta casa, su casa particular y la de su hermano, es quizás el ejemplo más acabado de su dibujo, de su idea estética. Decía que él primero batalló en la academia, en el campo intelectual, y después construyendo en este estilo durante 20 años, distintas casas particulares, edificios institucionales, estaciones de tren. La embajada argentina en Lima, en el Perú, es suya. Así que esta impronta, este estilo que abrevaba en las raíces hispanoamericanas, con un diseño que tomaba distintas ideas de Arequipa, de Lima, de Cusco, se plasmó principalmente aquí en el Palacio Noel, en la calle Suipacha. Sí, decís bien, hay generosidad también en los destinos de los lugares. Esta casa fue vendida a la ciudad por un precio bajo, simbólico, y inmediatamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires formó un museo, un primigenio museo de arte colonial, conformado por piezas del viejo Museo Municipal y también colecciones adquiridas junto con la casa a los hermanos Noel. Bueno, el segundo de los personajes que destacás ha sido don Isaac Fernández Blanco, un hombre muy culto, un hombre de la cultura, muy formado en el campo musical, en el artístico, que vivió durante la última década del siglo XIX en París, y a principios del siglo XX regresa a la Argentina, y en una casa familiar postcolonial de la antigua calle Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, a muy poquitos metros de la Plaza de Congreso, refacciona esa vieja casa familiar y la convierte en una casa ecléctica muy interesante, a metros del centro neurálgico y cultural de la ciudad, cual era la Avenida de Mayo en esa época, y comienza a formar allí, a partir inicialmente de una colección de instrumentos musicales, la gran colección que va a conformar posteriormente el primer museo privado de la Argentina. Y vos señalabas también la generosidad de estos personajes. Por supuesto, Fernández Blanco la ha tenido y mucha, pues ha donado su casa y su colección completa a la entonces Municipalidad de la ciudad, y aquel primer museo privado pasó a ser el Museo Municipal Isaac Fernández Blanco, con Isaac siendo el director honorario de esa institución hasta su fallecimiento. Y pocos años después, a principios de la década del 40, la gran colección pasa aquí al Palacio Noel, este contexto del neocolonial,
y se conforma la matriz del museo como la comprendemos hoy, el Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. Claro, maravilloso. Háblanos también del valor histórico de las piezas que podemos encontrar en el museo. Bueno, Fernández Blanco comenzó su afán coleccionista con una pequeña pero muy interesante grupo de instrumentos musicales, instrumentos de cuerda, violines y violas fundamentalmente. Decía un pequeño conjunto pero muy importante de los mejores luthiers del norte de Italia, Milano, Cremona, Venecia, que conforman hoy día el conjunto más importante de violines de todo el continente. Precisamente de eso te iba a preguntar, de la interesantísima colección de instrumentos de arco, y que realmente es uno de los lugares donde se puede apreciar. Es más, hace unos meses ofrecieron un concierto en relación a este tema y se pudo observar parte de un documental y un libro acerca de los instrumentos del arco y la vida de los luthiers, tanto de los que llegaron de Italia a Argentina como los que se están formando actualmente en la Argentina. Sí, efectivamente. Decíamos que esta había sido la primera colección que reunió Isaac Fernández Blanco. Él mismo fue no un profesional, pero un violinista muy formado. Y efectivamente el museo tiene una característica muy particular, que dedica su quehacer a la investigación, conservación y difusión del arte hispanoamericano, del arte virreinal, del arte colonial americano. Sin embargo, la impronta de haber sido creado por un músico hace que sea natural en su vida institucional trabajar con la música, que la música participe de la vida cultural y artística de la institución. Y es una idea que hemos desarrollado a partir de la recuperación de la colección. ¿Por qué? Yo contaba que había llegado en la década del 40 la gran colección de Isaac Fernández Blanco aquí al Palacio Noel y se había conformado el Museo de Arte Hispanoamericano. De hecho, la colección de violines partió en lo que nosotros denominamos un préstamo firme al Teatro Colón y fue exhibida en el foyer del teatro durante 6 décadas. Pocos años atrás, con el trabajo que desarrollábamos en pos de reabrir la vieja casa de Isaac Fernández Blanco, recuperada como segunda sede institucional, trabajamos la idea, por supuesto, de recuperar la colección primigenia del museo, y luego de varios años de ardua tramitación logramos que la colección regresara al Museo Fernández Blanco. Comenzamos un trabajo de restauración, de puesta en valor de la misma, publicación de libros, de edición de CDs, con algunos de los instrumentos restaurados, y el diseño y apertura de una nueva sala aquí en el Palacio Noel dedicada a los instrumentos. Esta es la razón por la cual es natural trabajar con la música y trabajar con esta otra temática diferente del arte hispanoamericano, que es nuestro centro, nuestra actividad principal, y es efectivamente una actividad muy atractiva, puesto que tenemos la suerte de gestionar una colección histórica que, además de poder ser exhibida y disfrutada visualmente por el público, en algunas oportunidades durante el año esos instrumentos pueden ser escuchados en manos de grandes violinistas, de grandes artistas, los mejores de la Argentina, y muchas veces ilustres visitantes extranjeros que se acercan al país, y al interesarse por la calidad de la colección y sobre todo por la calidad de algunos instrumentos principales de ese conjunto, le dan al museo la posibilidad de ofrecer conciertos extraordinarios con los instrumentos históricos de la colección Isaac Fernández Blanco. Y la actividad que mencionás efectivamente ha sido la presentación de un libro sobre los luthiers italianos que llegaron a la Argentina a principios del siglo XX y transmitieron todo su conocimiento, su saber a aquellos que hoy siguen sus pasos. Es un libro producto de una investigación de Pablo Sarabí, el concertino de la Orquesta del Teatro Colón, y que es además el curador invitado por el Museo Fernández Blanco para gestionar la colección de instrumentos musicales. Así que aquel sí fue un evento muy ameno,
porque mezcló la historia institucional con la historia de la colección, con parte de la historia de la inmigración a la Argentina de principios del siglo XX, donde la inmigración italiana ha tenido una fuerte impronta, quizás la impronta más fuerte en aquella ola inmigratoria, y en particular este métier, este oficio, quizás poco conocido para el gran público, que le dio a la Argentina la oportunidad de contar con excelentes artesanos y con excelentes instrumentos. En un momento en que aparecía recién inaugurado nuestro Gran Teatro Colón y la música participada en la vida social argentina de manera importante. En aquel evento también se presentó un documental denominado Lungomare, que básicamente hablaba de esta historia, ¿no? De los inmigrantes, los luthiers italianos inmigrantes a la Argentina. Fantástico. Dentro de la interesante colección o de las interesantes colecciones que podemos apreciar dentro del Museo Fernández Blanco, hay una que me llama muchísimo la atención y es la colección artística de las misiones jesuíticas que alberga el museo. Háblanos un poco sobre eso. Sí, el periodo de trabajo de nuestro museo es amplio, pero principalmente abarca el siglo XVII, el siglo XVIII, hasta el periodo de la Revolución de Mayo, y luego la primera parte del periodo republicano. El guión de la exhibición tiene tres ámbitos, tres espacios, tres temáticas fundamentales que tienen que ver con lo que nosotros denominamos el mundo virreinal surandino, las grandes ciudades en el eje de los Andes que a partir de la conquista y la colonización van determinando el gusto criollo en el contexto de la estética española, de España implantada en América, van generando gustos regionales. El segundo de los temas tiene que ver con nuestra ciudad, con Buenos Aires, como una gran puerta hacia el Atlántico de entrada a distintas influencias estéticas, obviamente la española, la portuguesa, pero también de otras naciones a través fundamentalmente del contrabando. Y el tercer eje tiene que ver con el proyecto jesuítico, con la misión jesuítica, con las misiones guaraníes principalmente, y responde a que la colección cuenta con muchos objetos de esta procedencia, en pintura, en imaginería sobre todo, en platería, y es un tema caro al interés de investigación de nuestra institución, y en los últimos años también hemos podido desarrollar una política activa de restauración de los objetos que nos permiten tener 2 salas a lo largo del recorrido aquí en el Palacio Noel dedicadas a esta temática. Y también se cruza con lo musical, lo que hablábamos antes de la presencia de la música en la institución. Los jesuitas utilizaron mucho de la música, del teatro, en su proceso evangelizador. En cada uno de los pueblos misionales de guaraníes, y eso se replica también en el proyecto misional en Mojos y Chiquitos, en el territorio actualmente de Bolivia, la música jugaba un papel preponderante, importante, en la educación, en la evangelización, pero también en el desarrollo de actividades en el área calendario, donde el teatro y la música tenían una participación muy activa. De hecho, hay un gran músico, un importante músico de la escena europea, quizás uno de los 5 o 6 mejores músicos de su época, llamado Domenico Cipoli, que ingresó a la orden, llegó aquí a la Argentina, a Buenos Aires, y luego se radicó en Córdoba, donde estaba estudiando para ordenarse como sacerdote e ir a misionar a las misiones de guaraníes. Y en ese proceso, en el proceso de su estudio, escribió mucha música para las orquestas juveniles, para las orquestas infantiles en las misiones. Teníamos allí un gran compositor trabajando para poder ir a misionar a la selva misionera, componiendo con gran jerarquía, en forma simple, pero muy espiritual para aquellas orquestas que él se iba a encontrar en los pueblos misionales. Lamentablemente falleció antes de ordenarse sacerdote, pero nos legó primero a los pueblos de misiones y luego en estos días a nosotros un gran corpus musical que cada vez es más estudiado, cada vez está siendo más difundido, y en particular
nuestro museo, el Museo Fernández Blanco, tiene un conjunto de música barroca residente llamado Capilla del Sol, y una parte amplia de su repertorio, de su trabajo de investigación y difusión, tiene que ver con el repertorio misional en general y con la obra de Domenico Zipoli en particular. Fantástico. Y bueno, estábamos al tanto y nos los mencionabas a lo largo de esta entrevista, que el museo está por cumplir 100 años. Uno de los eventos que tienen es reabrir nuevamente al público la otra sede del museo en el barrio de Montserrat, que era la residencia de Isaac Fernández Blanco. Cuéntanos de los proyectos que tienen con motivo de los 100 años del museo. Bueno, la que fuera primer sede del museo en el barrio de Montserrat, la casa de don Isaac Fernández Blanco, tras la muerte de él y la llegada de su colección aquí al Palacio Noel, queda así en la órbita de la ciudad de Buenos Aires porque había sido parte de la generosa donación. Sin embargo, no quedó en manos del área de cultura, sino de otras áreas de la ciudad que la usaron para fines de oficina pública, de servicio público. Muchos años después, alrededor de inicio del siglo XX, el museo recupera para el área de cultura la vieja casa de Isaac Fernández Blanco y comienza un proceso de restauración, de puesta en valor y de reconversión como segunda sede institucional. Aquella casa postcolonial de 1860, restaurada por Fernández Blanco de la mano del arquitecto Christoffersen a principios del siglo XX, que fuera el primer museo privado de la Argentina, fue recuperada entonces para el área de cultura de la ciudad de Buenos Aires y comenzó un lento pero inexorable trabajo de restauración. Es una casa muy interesante, de muchísimas salas, habitaciones que paulatinamente se están convirtiendo en salas de museos. Fue reabierta inicialmente 6 o 7 años atrás. 3 años atrás logramos la inauguración de interesantes salas, el gran comedor, la sala de abanicos, una muy interesante sala de indumentaria. Y tras la pandemia, luego del cierre impuesto por las restricciones en pandemia, continuamos con una serie de tareas de puesta en valor de otras salas, fundamentalmente del Salón Dorado, del pequeño salón de música donde Fernández Blanco atesoraba su gran colección de violas y violines. Allí hubo un trabajo de recuperación de la yesería artística, de los colores originales, de la pintura del salón, del dorado a la hoja, de la marquetería de pisos. Y precisamente es lo que estamos reinaugurando en oportunidad de el centenario del museo, y el próximo 25 de mayo vamos a reabrir la sede y presentar en sociedad ese pequeño programa salón de música que va a presentar, por supuesto, parte de la colección de instrumentos musicales del Museo Fernández Blanco. Bueno, me alegro muchísimo y deseo que todo sea realmente un éxito porque se lo merece, y te voy a pedir algo que siempre lo hago con cada uno de los invitados, que bueno, en este caso, tanto para quienes escuchen y vean esta entrevista, como para los lectores de la revista Todo lo Chic, regálanos una frase dentro de este contexto, tú como director del Museo Isaac Fernández Blanco. Sí, muchas veces, por supuesto, el interés del museo y de todos los museos es la formación de nuevos públicos, abrirse a distintas generaciones, a distintas etapas etarias, con distintos temas. Bueno, la colección del Museo Fernández Blanco es tan vasta, tan interesante, no se agota en el arte colonial, no se agota en los instrumentos musicales, abarca un importante periodo de formación de la nación hasta la década de 1920, con lo cual la diversidad temática hace muy interesante la visita a las colecciones, y sobre todo hay una vieja idea quizás que muchos tienen, cuando uno invita al público a acercarse con alguna actividad, decir, ese museo ya lo conozco. Pues en un museo pasan muchas cosas, en cada programación anual hay muchas actividades de diferente tipo, y a uno no se le ocurriría decir, vamos a tal cine, decir, no, ese cine ya lo conozco, no, uno va a ver la película. Bueno, en los museos, en particular en el Museo Fernández Blanco, hay muchas películas para descubrir,
muchas actividades artísticas y culturales para disfrutar, y es un espacio que el público tiene que hacer suyo. Y si hay una frase que me gustaría transmitir es esa: el Museo Fernández Blanco es de todos y está allí para ser disfrutado por todos, y es un espacio participativo para que todos vengan, interactúen con nuestro museo, con sus propuestas artísticas, con sus propuestas culturales, que participen de sus talleres, de sus cursos, que vengan a visitar sus colecciones y en particular sus exhibiciones temporarias. Así que esta es la casa de todos, así que esa es la invitación, a hacer la suya. Muchísimas gracias, Jorge, No, a vos por encantada el de haberte interés. realizado esta entrevista. A vos por el interés.